traer un nuevo tipo de vídeos en el que quiero hablaros de libros que os van a gustar si os gusta otro libro. Vamos, que si os gustó este autor o determinado libro, os van a gustar estos seguro. La idea me la dio una suscriptora, así que muchísimas gracias, me parece una idea genial. A mí me pasa muchas veces cuando me gusta un libro que siempre estoy buscando libros similares o que puedan parecerse un poco, si no en el argumento, realmente en el estilo literario. Y bueno, por supuesto no podía empezar con otra que con mi querida Jane Austen porque, en fin, la adoro y siempre estoy buscando libros que me recuerden un poco a esa ironía y esa manera de tratar los personajes y bueno, de analizar un poco la sociedad, ¿no? Que es lo que hacía. Si no habéis leído nunca Jane Austen, tengo un vídeo sobre este tema que os voy a dejar por aquí arriba y por favor que no penséis que es una romanticona porque no lo es, ¿vale? No es novela rosa y eso tenerlo muy claro si no lo habéis leído nunca. Y vamos a empezar por uno de los libros que he leído, bueno, que acabé hace un par de días, Mujeres excelentes, de Bárbara Pym. Ahora mismo estoy en medio de una fiebre Pym, como la llama Isa, y estoy encantada de tener esta fiebre. Estoy deseando leer más libros de Bárbara Pym porque este me ha gustado muchísimo. Tiene ese estilo de Jane Austen pausado, en el que parece que no pasa nada, pero nos va desentrañando realmente lo que es la sociedad, cómo se comportan las personas en situaciones totalmente normales, situaciones pequeñas y tranquilas, pero cargadas de encanto. La protagonista es genial, tiene esa ironía aguda que tienen los personajes de Jane Austen y poco a poco es como un libro que tienes que darle un tiempo. Al principio la cosa va pausada, pero según avanza te acaban fascinando todos los personajes y Bárbara Pym tiene la capacidad para engancharnos muchísimo con su historia, con situaciones cotidianas, normales del día a día. En fin, es un libro que me ha gustado mucho, os hablaré más de él en el Últimas Lecturas, tengo también una reseña ya en el blog que os voy a dejar abajo por si os interesa y bueno, que me ha recordado mucho a Jane Austen. Otro libro que en su día me recordó muchísimo a Jane Austen y con el que me reí una barbaridad fue el libro de la señorita Buncle, este libro de D. Stevenson, que luego han sacado sus siguientes partes y siempre os digo, la segunda parte me gustó algo menos, pero la tercera aún no la he leído, pero me han dicho que mejora. El primero es perfecto, para mí es un libro con el que me reí muchísimo, de verdad me lo pasé genial con la protagonista, con todo el entramado en el que se mete, los líos que van ocurriendo en el pueblecillo, es divertidísimo de verdad y me recordó mucho a Jane Austen en eso, en el análisis que hace del pueblo y de cada uno de sus habitantes, la ironía con la que lo ve todo la protagonista, en fin, es genial, un libro que recomiendo siempre porque no es tampoco excesivamente conocido, pero es para pasárselo muy bien, redondo de principio a fin. Quizá un libro más difícil de recomendar, pero que también me recordó bastante a Jane Austen, fue este de la señorita Dashwood. Ya el propio título del libro nos recuerda a personajes de los libros de Jane Austen. La autora es Elizabeth Taylor, no la actriz, sino la escritora inglesa. Y es un libro que es más pausado que los anteriores, ocurren menos cosas, es más sutil, yo creo, y más insustancial, podríamos decirlo. Hay mucha gente a la que entiendo que le iba a aburrir un montón, porque quizá no tiene esa ironía más descarada de Jane Austen, pero sí tiene ese análisis de la sociedad, un montón de guiños, ya no solo a los libros de Jane Austen, sino a los de las Bronte. Para mí la propia protagonista es un guiño a Jane Eyre. Y bueno, es un libro que a mí me gustó mucho, pero no sabría explicar por qué, la verdad, porque es un libro en el que no ocurre nada, en el que no hay grandes acontecimientos, pero disfruté de cada página por cómo estaba escrito. Un poco lo que te pasa con Jane Austen, más allá de la trama, disfrutas cada una de las páginas, de verdad, por la capacidad que tenía esa mujer de contarnos sus historias. Y aquí Elizabeth Taylor, para mí, consigue lo mismo. Una habitación con vistas, de M. Foster, el único libro escrito por un hombre que me recuerda a Jane Austen, no sé por qué, pero este libro me recuerda muchísimo, pero muchísimo a las historias de Jane Austen por la manera que tiene de escribir el autor, que es una delicia, es una pasada. Me gustó muchísimo cómo juega con el propio lector, cómo el sarcasmo que tiene y esa historia de amor que tan creíble y tan realista, sin ser nada ñoña, en fin, es una historia preciosa, contada con muchísima delicadeza, con muchísima ironía, es una joyita de verdad, muy cortita, pero que te llega muchísimo. Tenéis que ver la peli también, pero es que el libro es 1000 veces mejor, a mí es que me maravilló. Pasamos a Evelina de Francis Burney. Esta obra no podía no aparecer en este vídeo. La autora era una de las escritoras preferidas de Jane Austen y eso se nota muchísimo. Más que la manera de escribir, en esos enredos que ocurren en las tramas, sí que tiene bastante ironía el libro y recuerda muchísimo todos los acontecimientos, todo lo que le pasa a la protagonista, recuerda muchísimo a los libros de Jane Austen, de verdad. Para mí creo que es lo más cercano que he leído a Austen
incluso en el tiempo, en las situaciones, en los personajes. Es un libro que si os gusta Jane Austen, estoy casi segura de que os va a gustar, vamos. Y por último vamos a dejar a otra de mis autores preferidas, como es Elizabeth Gaskell. Siempre os recomiendo Elizabeth Gaskell y si no sabéis por dónde empezar, ya sabéis que tengo un vídeo sobre esto que también os dejo por aquí. Y bueno, no sabía cuál recomendar porque es que los recomiendo todos, bueno, todos menos Los amores de Silvia, que es súper deprimente, pero bueno, os recomiendo todos. Pero a mí que me recuerde particularmente a Jane Austen me pasó con Hijas y Esposas, que es un libro muy costumbrista, muy irónico y muy con ese punto de analizar la sociedad rural, campestre, de pueblecillo. Me gustó mucho en ese sentido y creo que esa manera de contarnos la historia tan pausada es muy similar a como lo hace Jane Austen. Y por otro lado, por supuesto, Norte y Sur es comparada constantemente con Orgullo y Prejuicio. A mí me gusta más que Orgullo y Prejuicio, sé que a más de uno esto le choca, pero a mí es que este libro para mí tiene bastante de Orgullo y Prejuicio, pero también tiene esa crítica social que utilizaba Dickens. Entonces, bueno, es una historia de amor, sí, pero es mucho más y no tiene la ironía de Jane Austen, no tiene ese sentido del humor, pero sí que tiene una fuerza que te transmite muchísimo y te metes en la historia de una manera increíble, de verdad. Os va a gustar seguro, no conozco a nadie que no le haya gustado este libro, que yo creo que es imposible y lo vais a disfrutar, de verdad. Bueno, y esos son los libros que yo he leído que me han recordado en algo a Jane Austen y que he disfrutado como con los libros de esta autora, que es de mis preferidas. Me encantaría que me recomendarais más libros que habéis dicho mientras os leíais. Oh, esto es muy Austen. Estoy deseosa de leer más cosas de este estilo, así que me encantaría que me dejarais más sugerencias. Y nada más, ya me comentaréis qué os parece, que estéis de acuerdo conmigo o no. Nos vemos la semana que viene como siempre y adiós.